Hola, mi nombre es Maciel Reyes y en este video vamos a hablar lo que es producción de radiación dispersa, qué es la rejilla y su funcionamiento. Para empezar hablando sobre la radiación dispersa, vamos a dibujar para comprender un poco mejor. Entonces aquí está nuestro tubo de rayos X. Aquí está nuestro haz. Aquí va a estar nuestro paciente irradiado. Y aquí el receptor. Bueno, vamos a hacer la imagen que no necesariamente debería estar ahí, solo es por cuestiones ilustrativas. Entonces, cuando hablamos de radiación dispersa, estamos hablando del efecto Compton. La radiación dispersa es cuando los rayos X salen del tubo, llegan al paciente y del paciente rebotan. Entonces esta es una radiación dispersa. Esa radiación dispersa lo que nos puede crear es ruido en la imagen. O sea que puede hacer que, si lo vemos, si estuviera el paciente desde enfrente, a ver, y aquí estuviera el haz de rayos X, y aquí el receptor de imagen, que debería estar más junto, ¿verdad? Puede hacer que la radiación dispersa que sale del paciente rebote en la rejilla, o si no tuviera rejilla, que rebote la imagen y se va a incrustar en cualquier otro punto que no sea el correcto. Entonces eso va a crear ruido en la imagen. ¿Por qué el efecto Compton? Porque el efecto Compton, recordemos un poco, que se da en la capa más externa del átomo. Entonces, recuerden que saca el electrón, crea un ángulo de truncación, crea un ángulo, y como es un electrón de baja energía, no va a tener tanta energía o penetrabilidad en el receptor de imágenes. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque cuando estamos hablando de esto, podemos hablar sobre el control de la radiación dispersa. ¿Cómo podemos controlar ese efecto? La radiación dispersa se puede controlar con el kBp, volumen del tejido y el tamaño del campo. ¿Por qué hablamos del kBp, que es kilovoltaje pico? Porque necesitamos más kBp, lastimosamente. Y cuando las tres están relacionadas, porque cuando tenemos un volumen del tejido, estamos hablando de que el paciente tiene un grosor más amplio. Digamos, si estuviéramos hablando de las falanges, nosotros queremos ver las falanges de los dedos, ¿verdad?
Entonces, esos son sus huesitos. Pero si él tiene un volumen de tejido, si no está ras, sino que es una persona que tiene mucho más tejido, por ende vamos a necesitar aumentar el KBP para poder penetrar. Y al aumentar el KBP vamos a tener más posibilidad de que exista el efecto Compton y de que tengamos radiación dispersa. El tamaño del campo habla sobre la colimación. Vamos a ver la colimación. Cuando hablamos de la colimación, estamos también hablando sobre tres componentes. Estamos hablando de la colimación, compensación y la rejilla difusora. Ok. ¿Por qué hablamos de estos tres componentes? Porque la compensación es en general el tejido. Porque sabemos que a mayor tejido o entre más grosor tenga el paciente, o sea, más, o el objeto irradiado, por decirlo así, más KBP le vamos a poner. La colimación es lo que nosotros podemos hacer en el tubo de rayos X. Colimamos el campo donde se va a irradiar para saber que no necesariamente se necesita irradiar todo un campo. Podemos decir que aquí tenemos el colimador. Sobre el colimador vamos a hacer. Entonces hablamos de que tiene reguladores que nos dicen si podemos anchar o acortar para los ángulos, para los diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos una mano, por decirlo así, vamos a dibujar una manito aquí, o una columna, solo hay un campo en donde se debería de irradiar. No necesitamos tener todo el campo irradiado. Y la colimación literalmente son unas plaquitas de plomo generalmente que se abren y se cierran. ¿Y por qué tenemos esas plaquitas? Porque el plomo es un buen atenuador de los rayos X. No significa que no puedan pasar. Igualmente, cuando nosotros hablamos en el tubo de rayos X, no significa que los rayos no puedan estar saliendo, porque igualmente hay una radiación de fuga, pero solo nos estamos concentrando en el haz útil y lo que pasa del haz útil con el paciente a la imagen y al inverso. Entonces, los habitualmente son de plomo o un material muy alto para ser atenuador. Entonces eso hace que los rayos X tengan un campo donde llegar e irradiar. Cuando hablamos de la rejilla difusora, ya estamos hablando no del tubo de rayos X, sino que estamos hablando ya de un elemento que nos ayuda a tener una mejor calidad de imagen. Cuando hablamos sobre la rejilla difusora, estamos hablando de que nosotros tenemos, vamos a volver a hacer un tubo de rayos X. Algo así sería. De aquí sale el haz de radiación. Tenemos la mesa, que en este caso vamos a decir que es
que es una radiografía en mesa, ¿verdad? No de pared. Entonces, la rejilla se encuentra en esta parte de acá. Y en ese mismo donde se coloca, habitualmente la rejilla está dentro. Lo que nosotros logramos sacar es donde colocar el cassette, pero ahorita se supone que de modo ilustrativo la que estamos haciendo es la rejilla, pero la rejilla siempre se mantiene adentro y lo que está abajo es donde entra el cassette. Tenemos diferentes tipos de rejilla. Tenemos la rejilla cruzada, estacionaria, y tenemos la rejilla móvil y también lineales o paralelas. La móvil es la que puede ser con o sin Buki. Estacionaria es para el equipo móvil en radiología. La cruzada se refiere a cuando tiene dos rejillas en diferente posición, digamos, tiene una que va hacia allá y está la otra acá que iría hacia el otro lado, hacia acá. ¿Por qué es importante o cuál es la función de la rejilla en las cuestiones radiológicas? Ok. Cuando estamos hablando en las cuestiones de radiología, nuestro primer punto, por decirlo así, para que la radiación, la radiación con una baja intensidad no afecte la imagen, es la colimación. La colimación sucede aquí. Y el uso de rejilla ya es aquí. Habitualmente la rejilla está compuesta por un material translúcido, puede ser de aluminio, y puede tener un poco de grosor de plomo. Porque la rejilla, habitualmente la que está aquí adentro, es una rejilla móvil. Entonces esta rejilla tiende a tener un movimiento ondulante. ¿Por qué? Porque cuando se está moviendo así, mientras se está utilizando el protón o el rayos X de baja intensidad, se va a quedar en una de las rejillas. ¿Por qué hablamos que se va a quedar? Es porque la rejilla en su interior, o si ya lo viéramos de una forma más grande, está como entrelazada. O sea, es como que estuviera algo así. Tuviera varias rayitas para un lado y tiene la misma cantidad de rayitas para el otro. Es como si fuera una malla. Entonces, un protón o un rayos X de baja intensidad se va a quedar allí. Porque es bueno para nosotros por el hecho de que eso ayuda a que tengamos una mejor imagen de calidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos la rejilla? Le tenemos que aumentar la dosis para poder tener una calidad de imagen. ¿Por qué para los radiólogos es importante? Por el hecho de que en radiología está en terminalar a lo más bajo razonablemente posible sin dañar la calidad de la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros
procuramos que el paciente no sea irradiado de además, pero que tengamos una imagen de calidad para poder ser leída o que funcione para un estudio. También todos estos conceptos nos ayudan a poder tener una mejor idea de cómo ir mejorando los procesos para poder tener un mejor estudio. Habitualmente la fórmula de rejilla es distancia es igual a phi sobre índice de rejilla. Y tenemos la que es de anchos de septos de la rejilla entre anchos de septos de la rejilla más anchos del disterno, y esto es entre este y por 100, si no me equivoco. Y la fórmula general del índice de rejilla es índice de rejilla es H sobre D. ¿Por qué hablamos de eso? Porque habitualmente, como les decía, como es un entramado, las rejillas pareciera que estuvieran así. Entonces tenemos una H, tenemos un septo y tenemos un disterno. En conclusión, podemos hablar de que todo este proceso de qué es la radiación dispersa, que ya sabemos qué es el efecto Compton, que no es algo que le aporta a la radiología, sino que le quita, que hay tres conceptos que son tomados en cuenta, con el que uno puede trabajar y saber qué es el tamaño del campo, volumen del tejido y el KBP, y eso nos ayuda a tener una noción de qué cosas afectan. Estamos hablando de que es esto, de que tenemos la colimación que nos ayuda a bajar los rayos X de baja energía que llegan, y tenemos la rejilla difusora que nos ayuda también a eliminar porque llega un punto en donde la radiación que llega al cuerpo produce un efecto que se da en el tubo, que es la radiación característica, pero esa radiación es tan baja que la rejilla puede absorberla, porque todo eso se vuelve en radiación dispersa. Entonces, en conclusión, la colimación y la rejilla nos ayuda a bajar el efecto Compton, pero hace que subamos el KBP en el paciente. Pero si podemos manejar esos tres volúmenes, podemos crear una imagen sin irradiar tanto al paciente. Gracias por su atención.